Personalmente, lo del intento de Vera por sacar a la fiscal me llamó la atención porque era un asunto del que por algún motivo que yo no entiendo o no conozco, no se había hablado hasta el miércoles 13 de septiembre. No hay nada que verificar cuando las actuaciones de Allenberg, hijo de Gutenberg, y sus compañeros correístas del CPCCS fueron públicas y notorias. No tienes que verificar lo que fue público y notorio. No fue público y notorio que quisieron tumbar a la fiscal. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Antes de arrancar este episodio de hoy lunes, quiero hacer una aclaración. Mi compañero Roberto Aguilar está de vacaciones. Como nos lo dijo en el episodio del viernes pasado, está bien lejos de aquí. Eso no significa, sin embargo, que dejemos de hacer politizados mientras él esté fuera. Mucha gente nos los ha pedido. Desde hoy vamos a hacer un ejercicio en el que abordaremos temas como normalmente lo hacemos, pero con la diferencia de que ahora será en diferido. Es decir, como Roberto está bien lejos de aquí, nuestra conversación no será en directo, sino que cada uno de nosotros hará su parlamento en momentos distintos. Claro, esto luego de haber coordinado lo que consideramos la columna vertebral del producto. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Ahora en Politizados trataremos y hablaremos sobre la resolución de la Corte Constitucional expedida el miércoles 13 de septiembre. En ese texto, el máximo Tribunal Constitucional le da hora y fecha a Allenberg Vera, presidente del Consejo de Participación y Control Social, para que se defienda de las acusaciones que se le hacen de haber roto el blindaje constitucional que protege a todas las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, presidido en ese entonces por Julio César Trujillo. La fecha es el 25 de septiembre, es decir, muy pronto. La Corte, lo que dice en esa resolución, en esa sentencia o como se la quiera llamar, es que ese día se verificará si la conducta del celebérrimo Allenberg Vera y sus compañeros correístas del Consejo de Participación en efecto rompieron el candado. Solo en ese caso, es decir, en que las pruebas se prueben como irrefutables, Allenberg se irá a su casa. Le envié a Roberto la resolución para ver cómo la veía o cómo opinaba de ella. Y resulta que mientras a mí lo que más me llamó la atención fue que se haya incorporado al proceso en contra de este señor el tema del descarado intento de destituir a la fiscal Diana Salazar allá en junio de este año, que fue nombrada por el Consejo de Participación Transitorio, es decir, el de Trujillo, a Roberto lo que más le llamó la atención fue el voto concurrente del juez Enrique Herrería. Fue ahí donde mi compañero, que está bien lejos de ahí, puso el ojo. A mí, personalmente, lo del intento de Vera por sacar a la fiscal me llamó la atención porque era un asunto del que por algún motivo que yo no entiendo o no conozco, no se había hablado hasta el miércoles 13 de septiembre, es decir, no se había hablado de esto como un causal de destitución, pues en realidad es un intento claro y contundente de desacatar el blindaje de la Corte. Pues ahora recién aparece y se ve en esta resolución de la Corte como lo más sólido y contundente. En realidad, todo el mundo vio cómo Vera y algunos de los consejeros trataron de destituir a la fiscal porque la acusaban de haber sido nombrada ilegalmente, ya que su tesis de doctorado es, según ellos, copiada. En cambio, a Roberto le llamó la atención otra cosa, el voto recurrente del juez Herrería, porque, entre otras cosas, él dice que no hay necesidad de tanta audiencia ni de tanta comparecencia para probar que Vera y los suyos han desacatado a la Corte Constitucional, ya sea con el tema de la veeduría ordenada por un juez de Montecristi, como con lo de la intentona de destituir a la fiscal.
Según Roberto, esta tara de los jueces ecuatorianos de que las cosas tienen que probarse, aunque todo el mundo las haya visto, se ha apoderado de la Corte y en general de todo el sistema judicial. Escuchemos aquí a ver qué es lo que dice Roberto sobre la resolución. Hola Martín, esto que me cuentas de la decisión de la Corte Constitucional, ojalá sea finalmente el desenlace feliz de, de esta vieja historia del CPCCS que siempre fue retorcida y tramposa, ¿no? Empezando por la manera como llegaron a ocupar sus cargos los señores correístas que están ahí con Allenberg, hijo de Gutenberg, a la cabeza. Es una lástima y es una vergüenza que haya sido desechada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral la denuncia de Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón, que yo creo que estaba bien fundamentada y sobre todo hacía relación con una cosa que era pública y notoria, y es que estos señores son correístas, hicieron campaña con el correísmo y representaban a un partido político en un organismo en el que de entrada eso está prohibido, no se puede, los partidos políticos no pueden participar en la elección del CPCCS y ellos lo hicieron con un descaro de la manera más abiertamente tramposa y sucia que se recuerde en el sistema electoral ecuatoriano. Nunca ha habido un fraude, no fraude en el sentido tradicional de manipulación de los votos, sino, al menos eso no se ha demostrado, sino un fraude en la participación electoral de estos señores que no podían. Ellos eran la Liga Azul. Todos los dirigentes correístas, empezando por el expresidente prófugo, siguiendo por la sumisa, una y mil veces sumisa, y de ahí para abajo todos hicieron propaganda por ellos. Ellos eran evidentemente los candidatos correístas y el CPCCS es un organismo cuya esencia supuestamente consiste en construir un poder independiente de los partidos políticos, más aún independiente de todo el mundo, incluso los movimientos sociales que son los que están invitados a participar en la elección de CPCCS, incluso ellos tienen una restricción muy importante, que es la de solo poder participar con un candidato, máximo un candidato por movimiento social. Así que resulta que tuvimos un partido político, tuvimos a los movimientos sociales llamados a participar en esa elección, participando con un candidato, y un partido político, el correísmo, que está prohibido de participar en esa elección, auspiciando a 7 así por la jeta. Y eso fue público, como digo, fue público y notorio a gritos. Y los canallas desvergonzados de Diana Tamaint y sus cómplices Pita, Cero, Cabrera no movieron un dedo porque supuestamente, y Martín, la explicación es cochambrosa, porque supuestamente a ellos no les corresponde manejar las pruebas que demuestran la trampa, como si la trampa que es pública y notoria fuera, como si lo público y notorio fuera necesario de demostrar. Y por la mismísima razón es que el TCE acaba de salvar a Allenberg y Gutenberg de la demanda de Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón, por la mismísima razón, que es que las pruebas del fraude, es decir, las pruebas de lo que no necesita ser probado porque es público y notorio, no pueden ellos conocerlas porque no tienen competencia, porque la propaganda en redes, dicen, no está bajo su control y por tanto no es propaganda, cuando todo el mundo sabe, empezando por estos jueces majaderos, que las campañas se libran en las redes. A propósito de esta observación que hace Roberto desde allá muy lejos de aquí y que nos manda por este audio de WhatsApp, debo decir una cosita que me gustaría puntualizar. Conozco de fuentes bien informadas que si bien dentro de la Corte Constitucional existe una corriente
que considera que lo actuado por Vera es demasiado evidente como para no sancionarlo con la destitución, hay otro sector de la Corte que espera que haya las pruebas suficientes. Es decir, como si todo lo ocurrido tuviera que demostrarse para poder creer en lo ocurrido. En otras palabras, es como decir que para probar que nací, tengo que presentar mi partida de nacimiento, porque no es suficiente con el que todos vean que estoy vivo y que existo, ¿no es cierto? Según Roberto, es como que no basta con que todos vean que llueve y hay que sacar un certificado notarizado del INAMI. Escuchemos de esta segunda parte de Roberto. Esta resolución de la Corte Constitucional, que es una buena resolución porque puede conducir a que finalmente se haga justicia en el caso de estas personas tramposas, aún siendo buena, sigue siendo más de lo mismo, Martín. Y yo quisiera llamar la atención sobre el voto concurrente del juez Enrique Herrería, que parece ser una de las últimas personas sensatas que están quedando en este país. ¿Y qué es lo que dice Enrique Herrería? Él dice que no son necesarias estos autos de verificación que está iniciando la Corte Constitucional, porque lo mismo, porque no hay nada que verificar cuando las actuaciones de Allenberg, hijo de Gutenberg, y sus compañeros correístas del CPCCS fueron públicas y notorias. No tienes que verificar lo que fue público y notorio. No fue público y notorio que quisieron tumbar a la fiscal. Ellos dirán, claro, que fue una asociación de abogados independientes la que puso la denuncia del supuesto plagio, y dirán que fue un organismo académico internacional, todos correístas o podemitas españoles. Correístas los unos, los que pusieron la denuncia, y podemitas los otros, los que hicieron la verificación de que supuestamente el plagio tuvo lugar. Pero la verdad es que el que estaba empeñado en esto era Allenberg, hijo de Gutenberg. O no dijo él que el pronunciamiento del Consejo Académico de la Universidad Central diciendo que no había fallo era absurdo. Él dijo que era absurdo. Le corresponde a él decir que era absurdo. ¿Quién tiene que determinar si una tesis de grado de la Universidad Central fue plagiada o no? Pues el Consejo Académico de la Universidad Central. ¿Y qué determinó el Consejo Académico de la Universidad Central? Que no era plagio. Y viene Allenberg, hijo de Gutenberg, a decir que eso es absurdo. ¿Le corresponde? No le corresponde. A él simplemente se le notan las fieras ansias por tumbarle a la fiscal. Y no es público y notorio que el señor Allenberg, hijo de Gutenberg, con todas sus secuaces correístas de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana, han hecho lo imposible por revisar una y mil veces, valiéndose de veedurías o de lo que fuese, las actuaciones del transitorio de Julio César Trujillo, hasta que Allenberg ha dicho que en el Trujillato, como lo llaman ellos, se cometieron atrocidades, y ellos no pueden revisar los fallos del transitorio porque el transitorio respondió, las facultades extraordinarias del transitorio responden a una consulta popular. Eso fue decidido por el pueblo en las urnas, y hay una sentencia interpretativa de la misma Corte Constitucional que les prohíbe tocar todo lo actuado por el transitorio, y ellos no han dejado de intentarlo. No es público y notorio que no han dejado de intentarlo. Entonces, ¿qué se tiene que verificar? Bueno, la Corte Constitucional va a verificar. Me entusiasma el voto concurrente del juez Enrique Herrería, que invita a la Corte a tomar directamente una resolución, porque no hay que verificar lo público y notorio. Roberto, como lo hemos escuchado, dice que esta tara de la cultura ecuatoriana de no ver los hechos, de siempre necesitar que alguien lo certifique,
En lo judicial, sostiene él, esto se vuelve escandaloso. Y hay algo que quiero destacar de este audio, donde Roberto pone dos ejemplos de esto. Esto es en el audio que vamos a escuchar ahora de inmediato. Una es la decisión de un juez de aceptar el traslado de alias Fito a su cárcel preferida, a su cárcel adorado del litoral, aunque sea absolutamente público y notorio que este narcotraficante, muy peligroso por cierto, maneja sus siniestros negocios desde ahí. Ese es un tema. Y lo otro que aquí, lo que vamos a escuchar de Roberto, pone de manifiesto, y a mí me parece muy bueno, es cómo la negativa del Tribunal Contencioso Electoral a sancionar a Vera y a los otros consejeros correístas de no sancionarlos, aunque fueron electos de una forma absolutamente ilegal, que es con el auspicio de un partido político o de una organización política, y que fue requete evidente y que todo el mundo lo vio, ¿no es cierto? Sin embargo, el Tribunal Contencioso dijo que eso estaba en redes sociales, que no era suficiente prueba, etcétera, etcétera. Escuchemos este tercer y último audio de Roberto Aguilar, sobre este tema de la Corte Constitucional y Alemberg Vera. Para resumirte, Martín, mis ideas con respecto a lo que me cuentas, mira, yo no sé qué clase de ciencia jurídica se están inventando ciertos jueces y ciertos abogados en el Ecuador, pero ahora resulta que los hechos que son públicos y notorios ya no cuentan como si lo fueran. Ahora resulta que hay que demostrarlos, lo cual es absurdo porque lo público y notorio no necesita demostración. Es decir, si yo digo en esta tarde de lluvia, me toca demostrar con certificado del INAMI y con comprobación empírica del nivel de precipitaciones, certificado y sellado por notario, de ser posible, que efectivamente esta es una tarde de lluvia. Y en el CPCCS viene lloviendo a cántaros desde hace meses y nadie se conduele. No digo nadie, el juez Enrique Herrería se conduele, porque la lluvia a cántaros que ha caído y sigue cayendo en el CPCCS no necesita comprobación ni verificación porque es pública y notoria. Y esto de no enfrentarse con los hechos públicos y notorios se da en otros ámbitos. Fíjate tú, Martín, esa escandalosa decisión judicial de reubicar, de trasladar de nuevo a este mafioso alias Fito en la cárcel, a la cárcel regional de Guayaquil, después de que el gobierno, una semana antes de elecciones, con un despliegue militar impresionante, lo sacó de ahí y se lo llevó para La Roca, porque es un tipo que desde ahí controla las mafias que le rinden pleitesía y que desde ahí toma decisiones y que desde ahí, o sea, todo el mundo sabe quién es alias Fito, es público y notorio quién es este señor y qué es lo que hace. Y este juez le faltan detalles, o sea, no encuentra motivos para que le presenten los documentos, que le muestren por qué le llevaron a la Roca y lo vuelve a poner en la misma cárcel de la que lo sacaron. Eso es básicamente escandaloso y eso te demuestra el pie del que estamos cojeando, ¿no? Como en este pobre país nadie parece capaz de enfrentarse con los hechos públicos y notorios como lo que son hechos. Aquí en el fondo lo que pasa es que el país le tiene pánico a enfrentarse con los hechos. Bueno, con esto vamos a cerrar este tema. Roberto está, como dije al principio, muy lejos de aquí, está en sus vacaciones. Vamos a seguir trabajando durante estos días de esta forma. Él y yo coordinamos un tema, por la distancia en la que está y por las dificultades logísticas. Él me envía unos audios y yo luego hago los míos, y así vamos armando
este podcast de Politizados, que es un producto de Diario Expreso. A propósito, sobre este tema yo escribí ayer domingo en Expreso, en una columna que habla sobre Allen Berbera, a quien le llamo un tonto con iniciativa en apuros, que es precisamente sobre este tema de la fiscal, que yo creo, insisto, a mí me pareció muy novedoso esto de que el tema de la fiscal termine siendo lo más duro y contundente en la posible destitución de Vera. Bueno, dicho todo esto, los esperamos mañana. Vamos a seguir así por un tiempito hasta que Roberto regrese.